el hito de los 40 y el llamado del alma. A los 40 años la vida nos coloca frente a un umbral silencioso, casi ritual, donde algo profundo comienza a moverse dentro de nosotros. No es simplemente una edad redonda ni una marca biológica, es un punto de inflexión psicológico y espiritual. Es el momento en que la primera mitad de la vida, la mitad del hacer, del construir una identidad externa, del cumplir expectativas y sostener papeles, llega a su límite natural. Y, sin pedir permiso, surge un llamado interior que ya no puede ser ignorado. Carl Jung describió este periodo como el inicio del despertar del alma, un proceso en el que lo que estaba reprimido, negado o adormecido comienza a pedir espacio. Lo que antes funcionaba, rutinas, máscaras sociales, metas prestadas, relaciones por inercia, empieza a crujir. La persona se siente extrañamente dividida. Por fuera parece que todo sigue igual, pero por dentro algo reclama autenticidad. Es como si el alma, cansada de silencios prolongados, exigiera finalmente ser escuchada. Muchos experimentan este despertar como una tensión interna, otros como una sensación de vacío inexplicable, algunos como un cansancio moral que los obliga a pausar, y hay quienes lo sienten como una inquietud que no consiguen nombrar. Lo importante es entender que nada disso es un error. Es un proceso natural, casi universal, que señala que la vida está pidiendo una nueva dirección. A los 40, un nuevo romance, un cambio radical o una distracción emocional puede parecer la salida perfecta para escapar de esa incomodidad. Pero este video propone otra mirada. ¿Y si la crisis no es el problema, sino la puerta? ¿Y si lo que interpretamos como confusión es en realidad el inicio de la segunda vida? Este es el propósito de este viaje, comprender por qué los 40 no son una caída, sino un renacimiento. Y por qué, si no escuchamos este llamado, un nuevo relacionamiento puede convertirse en la peor decisión de esta etapa. La persona y el fin de sus funciones. A los 40 años, la estructura de identidad que construimos durante décadas comienza a mostrar grietas. No porque hayamos fallado, sino porque la persona, ese conjunto de máscaras y funciones sociales que usamos para sobrevivir, ya no es suficiente para sostener nuestra verdad interior. La persona es útil en la juventud. Nos permite encajar, pertenecer, avanzar profesionalmente y cumplir expectativas familiares. Sin embargo, llega un punto en el que esa fachada pierde fuerza y empieza a sentirse frágil. Muchos sienten esto como un cansancio emocional que no consiguen explicar. Otros perciben una desconexión entre lo que muestran al mundo y lo que realmente sienten. También aparece la sensación de haber vivido para otros: hijos, pareja, trabajo, necesidades ajenas. Cuando la persona empieza a fallar, una voz interna surge y pregunta: ¿quién soy yo sin mis roles? ¿Qué deseo realmente? ¿Hacia dónde quiero ir ahora? Este colapso no es una tragedia, sino un llamado, pero asusta, porque la persona funcionó como un escudo. Permitió que evitáramos mirar heridas, inseguridades y decisiones no resueltas. Cuando él se debilita, todas esas partes reprimidas emergen, exigiendo ser integradas. Es un choque entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser. Si en este momento alguien busca un nuevo relacionamiento, puede hacerlo desde un lugar de carencia, usando a otra persona para preencher el vacío que la persona ya no consigue ocultar. Es aquí donde muchos se pierden. Confunden crisis interior con falta de amor externo. Pero la verdad es que este derrumbe es la oportunidad de recuperar autenticidad antes de entregarse nuevamente a otra historia. Por eso este momento pide una pausa consciente. Es una oportunidad para escuchar lo que hemos silenciado y reconocer deseos auténticos. No es un final, sino el inicio de una reconstrucción interior que permitirá vivir con más verdad y coherencia y fuerza para avanzar. El miedo a la soledad a los 40. Cuando llegamos a los 40, el silencio interior empieza a hacerse más audible. Es un silencio diferente, porque ya no viene de la falta de ruido externo, sino de la falta de conexión con uno mismo.
Y es justamente en ese silencio donde aparece uno de los temores más universales de esta etapa, el miedo a la soledad. No es un miedo infantil ni superficial, es un miedo existencial. Es el temor de descubrir que hemos vivido demasiado tiempo para los demás y muy poco tiempo para nosotros. Durante la primera mitad de la vida, la compañía suele surgir de forma natural. Amigos, pareja, hijos, trabajo, movimiento constante. Pero al llegar a los 40, las dinámicas cambian. Algunos vínculos se transforman, otros se distancian y otros simplemente dejan de nutrir. Y cuando ese ruido social disminuye, somos obligados a mirar hacia adentro. Es ahí donde muchos se desesperan, porque la soledad externa revela la soledad interna. Ese miedo nos empuja a buscar sustituciones rápidas, relacionamientos apresurados, conexiones superficiales, distracciones que llenan horas pero vacían el alma. No buscamos amor, buscamos anestesia. No buscamos un compañero, sino un escudo contra nuestro propio vacío. Y es exactamente este impulso que vuelve tan peligrosa la entrada en un nuevo romance en esta etapa. La soledad, si no es comprendida, se convierte en una sombra que amenaza con devorarlo todo. Pero si es acogida, se transforma en una maestra poderosa. A los 40, el miedo a la soledad no surge porque no tengamos a nadie, sino porque finalmente estamos frente a nosotros mismos, sin máscaras ni adornos. Y esa confrontación es demasiado profunda para quien vivió toda la vida evitando mirar su interior. Lo importante aquí es entender que este miedo no es una señal de fracaso afectivo, sino de crecimiento. Es la invitación a construir una relación consigo mismo antes de intentar construirla con otra persona. Jung y la crisis de la mitad de la vida. Carl Jung observó que la vida humana está dividida en dos grandes mitades, cada una con tareas interiores muy distintas. La primera mitad es expansiva, construir, conquistar, demostrar, pertenecer, afirmarse en el mundo. Pero la segunda mitad exige lo opuesto, regresar hacia adentro, integrar lo reprimido, reconciliar sombra y luz, descubrir sentido y autenticidad. Por eso Jung afirmaba que lo que funcionó en la juventud fracasa inevitablemente en la madurez. No por incapacidad, sino porque la psique cambia de dirección. La crisis de la mitad de la vida no es una enfermedad ni un problema a resolver rápidamente. Es un ajuste profundo entre la vida que mostramos y la vida que realmente queremos. Jung decía que, a los 40, el alma comienza a exigir lo que antes toleró en silencio. Aquello que ignoramos en nombre de la eficiencia, del deber o de las máscaras sociales, retorna con fuerza. Y cuando la persona, esa fachada psicológica creada para sobrevivir al mundo, ya no cumple su función, comenzamos a sentir un desajuste emocional difícil de nombrar. Muchos interpretan ese desajuste como fracaso, depresión o desmotivación, pero desde la mirada junguiana es un despertar. Es la indicación de que el viaje exterior terminó y comienza el viaje interior. Y aquí surge el gran peligro. Intentar silenciar este llamado sumergiéndose en un nuevo relacionamiento, creyendo que otra persona resolverá la angustia interna. Pero Jung advertía que nada externo puede sustituir o trabajo psíquico que pertenece a la segunda mitad de la vida. La individuación, concepto central en su obra, es el proceso por el cual nos tornamos quienes realmente somos, libres de expectativas ajenas. Es un movimiento profundo que requiere introspección, valentía y honestidad radical. Es imposible iniciarlo si estamos ocupados en mantener una relación que solo sirve para evitar el vacío. Un romance fabricado desde el miedo o desde la necesidad de evasión interrumpe o camino da individuación y nos devuelve a una vida superficial. La crisis de la mitad de la vida es, en esencia, una invitación. Dejar de vivir desde la máscara y empezar a vivir desde el alma. Y solo quien atraviesa este portal con conciencia encuentra la verdadera segunda vida. Conductas de huida y autosabotaje. Cuando la crisis interior comienza a manifestarse a los 40, muchas personas no reconocen su origen profundo. En lugar de escucharlo, buscan escapar. Esta huida adopta múltiples formas:
algunas muy sutiles, otras completamente impulsivas. Cambios drásticos de apariencia, compras compulsivas, necesidad repentina de aventuras, búsqueda de atención constante o envolverse en un nuevo relacionamiento sin claridad emocional. Todo esto parece transformación, pero en realidad es evasión. La conducta de huida aparece porque el vacío interior se vuelve incómodo. Mirarlo de frente exige coraje, y por eso la psique busca atajos para reducir la angustia. Uno de los más comunes es la validación externa, sentir que alguien nos desea, nos busca, nos admira. Esa energía momentánea eleva el ego herido y crea la ilusión de renacimiento. Pero no es renacimiento, es anestesia emocional. Cuando esa euforia pasa, el vacío retorna, más intenso que antes. El autosabotaje también surge en este periodo. Sabemos que necesitamos pausar, reflexionar, reorganizar prioridades, pero hacemos lo contrario. Nos llenamos de actividades, de personas, de estímulos, creamos dramas innecesarios, iniciamos relaciones que sabemos que no van a ningún lado, prometemos cambios que no cumplimos. No lo hacemos porque seamos irresponsables, sino porque la psique teme enfrentar sus propios contenidos reprimidos. Lo más peligroso es confundir movimentación con evolución. Muchas personas creen que están reactivando la vida, cuando en realidad solo están frenéticamente evitando el encuentro consigo mismas. Y cuanto mayor la huida, mayor el riesgo de lastimar a otros y lastimarse a sí mismo. Es aquí donde un nuevo relacionamiento se vuelve especialmente arriesgado. No surge de la plenitud ni del deseo adulto, sino del impulso de escapar de la incomodidad. Se transforma en una relación donde uno entrega expectativas irreales y el otro carga la responsabilidad de curar heridas que no le pertenecen. Reconocer estas conductas es esencial para detener o ciclo de evasión. Sin esta honestidad interior, cualquier camino elegido será un desvío. ¿Por qué las relaciones a los 40 pueden ser un error? Entrar en un nuevo relacionamiento a los 40 puede parecer una oportunidad de renovación, una segunda chance emocional, un impulso que devuelve vitalidad. Sin embargo, en muchos casos, se convierte en una trampa sutil que arruina la posibilidad de un verdadero renacimiento interior. No porque amar sea un problema, sino porque la motivación que impulsa la búsqueda romántica en esta etapa suele estar contaminada por miedo, carencia, presión social o necesidad de anestesia emocional. A los 40, la mayoría de las personas llega con heridas no resueltas, expectativas acumuladas, patrones afectivos repetidos y una construcción de identidad que está en proceso de colapso. Cuando estas estructuras internas están inestables, el amor deja de ser elección consciente y se convierte en refugio desesperado. No buscamos compartir vida, buscamos evitar el vacío. No buscamos un compañero, buscamos un salvavidas. Y cualquier relación iniciada desde la urgencia emocional tiene alta probabilidad de fracasar o de aprisionar la evolución personal. La presión social también pesa. Frases como "no te quedes solo", "aprovecha antes que sea tarde" o "todos necesitan a alguien" generan ansiedad. Muchas personas sienten que deben asegurarse una compañía antes de que la vida avance. Pero una decisión tomada por miedo al tiempo nunca será una decisión de amor. Será una decisión de supervivencia. Y construir un relacionamiento desde esa mentalidad es como construir una casa sobre arena. Se derrumba en el primer conflicto real. Además, a los 40, entramos en la fase en la que la autenticidad se vuelve indispensable. La psique ya no tolera máscaras, papeles artificiales, ni vínculos que exigen autoabandono. Iniciar una relación sin haber atravesado el proceso de individuación genera vínculos dependientes, sin profundidad emocional y sin verdadero encuentro de almas. Muchas parejas se forman apenas para evitar a soledad, pero convivir con alguien por miedo es la receta para una vida de silencios resentidos y renuncias dolorosas. También existe el riesgo de repetir patrones. Sin un trabajo interior consciente, tendemos a elegir a alguien que confirma nuestras heridas, que activa nuestras sombras o que se ajusta al guión emocional ya vivido.
Esto nos mantiene atrapados en círculos de sufrimiento, impidiendo el verdadero crecimiento. Un relacionamiento después de los 40 no es necesariamente un error. El problema es iniciarlo antes de haber reconstruido la relación con uno mismo. Amar no debería ser huida, sustitución ni analgesia. Amar debería ser elección madura, consciente y libre. Y esa capacidad solo surge cuando hemos renacido internamente. La soledad, como recurso y no como condena. A los 40, la soledad adquiere un nuevo significado. Ya no es simplemente la ausencia de alguien, sino la presencia inevitable de uno mismo. Y aunque al principio puede parecer pesada, incómoda o incluso injusta, la soledad en esta etapa no es una condena, es un recurso profundo, fértil y transformador. Es el espacio donde la psique finalmente respira sin exigencias externas, donde la máscara social puede caer sin consecuencias, y donde el alma encuentra el silencio necesario para revelar su verdadera voz. La sociedad nos educó para temer la soledad, como si fuera sinónimo de fracaso afectivo. Pero lo que normalmente llamamos soledad es en realidad el intervalo entre la vida antigua que se derrumba y la nueva identidad que está emergiendo. Es el útero psicológico donde se gesta la segunda vida. Sin este periodo de quietud interior, seguimos repitiendo vínculos, cuidando expectativas ajenas y silenciando necesidades internas. La soledad bien vivida nos devuelve libertad. Libertad para decidir sin presión, libertad para descubrir qué deseamos ahora y libertad para reconstruir nuestro sentido de existencia sin interferencias. Es un territorio donde reaprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, algo esencial para cualquier futuro relacionamiento saludable, porque quien teme la soledad siempre terminará eligiendo desde la carencia, jamás desde la verdad. Además, la soledad nos permite identificar hábitos emocionales que antes pasaban desapercibidos: dependencia, idealización, sacrificio excesivo, miedo al abandono. Al verlos con claridad, podemos transformarlos, evitando repetir historias dolorosas. Aceptar la soledad como recurso es permitir que la vida nos limpie de lo que ya no somos y nos prepare para lo que podemos llegar a ser. Es un puente entre la primera y la segunda mitad de la existencia, y cruzarlo conscientemente es una de las mayores pruebas de maturidad espiritual. El peligro de la soledad en pareja. La soledad en pareja es una de las experiencias más dolorosas y al mismo tiempo una de las menos reconocidas. A los 40, muchas personas permanecen en relaciones donde la convivencia física continúa, pero la conexión emocional hace mucho tiempo dejó de existir. Comparten casa, responsabilidades, rutinas y a veces incluso la cama, pero no comparten alma. Viven juntos, pero no se encuentran. Se hablan, pero no se escuchan. Se acompañan, pero no se sienten. Esta forma de soledad es especialmente corrosiva porque es silenciosa. No hay discusiones intensas ni rupturas visibles. Lo que existe es un lento desierto emocional donde cada uno se acostumbra a existir al lado del otro sin verdadera intimidad. Y cuanto más tiempo se permanece en esta dinámica, más difícil se vuelve reconocer el vacío interior, porque la rutina lo disfraza, lo normaliza y lo anestesia. A los 40, entrar en un nuevo relacionamiento sin haber enfrentado esta dolorosa verdad puede llevarnos a repetir exactamente el mismo patrón. Cambia la persona, pero no cambia la profundidad del vínculo. Sin trabajo interior, sin individuación, sin honestidad emocional, estamos condenados a replicar la misma soledad, solo que con otro rostro. Y esto es aún más devastador, porque confirma la falsa creencia de que el problema es el otro, cuando en realidad el problema es la desconexión interna. La soledad en pareja surge cuando dos personas dejan de mostrarse auténticas, cuando renuncian a su verdad para mantener la paz, cuando reprimen necesidades, emociones, deseos y frustraciones, cuando conviven desde el deber y no desde el alma, y nadie puede florecer en un espacio donde la autenticidad murió primero. El mayor peligro de esta forma de soledad
es que nos convence de que tener compañía es suficiente, pero compañía sin conexión es apenas un recordatorio constante de lo que falta. Superar la soledad en pareja requiere coraje, coraje para hablar, para sentir, para confrontar, para decidir, y sobre todo, coraje para no aceptar menos amor del que uno se puede dar a sí mismo. Plan práctico. 6 pasos. Para renacer a los 40. Renacer a los 40 no es un evento repentino, sino un proceso consciente. Requiere decisiones firmes, pequeños ritos personales y una disposición auténtica para mirar hacia adentro. Este plan práctico reúne 6 pasos que ayudan a atravesar esta etapa con claridad, fuerza emocional y propósito. No son teorías abstractas, sino movimientos concretos que cualquier persona puede aplicar. 1. Aceptar la edad sin resistencia. La primera transformación ocurre cuando dejamos de pelearnos con el tiempo. Aceptar los 40 no significa resignarse, sino reconocer que comienza una fase más profunda. Cuando luchamos contra la edad, nos desconectamos de la sabiduría que esta etapa trae. La aceptación abre espacio para la autenticidad y libera energía antes atrapada en la negación. 2. Redefinir el significado de compañía. En la juventud, compañía es llenar espacios. A los 40, compañía es nutrir el alma. Redefinir este concepto evita caer en relacionamientos por carencia. La verdadera compañía debe traer paz, expansión emocional y libertad interior. Si no ofrece eso, no es compañía, es distracción. 3. Crear rituales de autocuidado emocional. La segunda mitad de la vida exige cuidado profundo. Es el momento de implementar prácticas que conecten con el yo interior. Escribir, meditar, caminar a solas, terapias, lecturas significativas. Estos rituales fortalecen la identidad y sostienen el camino de individuación. 4. Cultivar nuevas conexiones auténticas. No se trata de cantidad, sino de calidad. A los 40, necesitamos vínculos que inspiren crecimiento, conversaciones reales y apoyo emocional. Conexiones que respeten nuestro ritmo y que no nos exijan renunciar a quien somos. Estas relaciones impulsan la nueva versión que está emergiendo. 5. Aprender a decir no sin culpa. El no es una herramienta de protección psíquica. Decir no a relaciones vacías, expectativas ajenas y demandas injustas es afirmar la propia vida. Cada no bien colocado abre un espacio interior que antes estaba ocupado por obligaciones y desgastes innecesarios. 6. Iniciar el camino consciente de la individuación. Este es el paso central, es el proceso de volverse uno mismo, de integrar sombras, talentos, deseos y heridas. Es un viaje profundo que no puede ser delegado ni evitado. Solo quien atraviesa la individuación puede construir relaciones maduras y una vida auténtica. Renacer a los 40 es completamente posible, pero comienza dentro, no fuera. Conclusión. Los 40. Como el inicio de la segunda vida. Llegar a los 40 no es un final, sino una invitación. Es el portal hacia la segunda vida, esa que se construye no desde el deber, sino desde la verdad interior. La primera mitad estuvo llena de aprendizajes, luchas, búsquedas externas y papeles que cumplimos para encajar en el mundo. Pero la segunda mitad exige otro tipo de valentía, la valentía de ser uno mismo sin máscaras, sin miedo y sin el peso de expectativas ajenas. Si no escuchamos este llamado profundo, corremos el riesgo de repetir historias que ya no nos pertenecen. Podemos entrar en relaciones apresuradas, buscar validación donde no la hay o sostener hábitos que solo prolongan el vacío. Pero cuando nos detenemos, respiramos y aceptamos el movimiento natural de esta etapa, descubrimos que la vida nos estaba preparando para algo más sincero, más libre y más pleno. La crisis de los 40 no es un castigo, es una guía. Es la manera en que el alma nos sacude para que despertemos. Es un recordatorio de que aún hay tiempo, que aún hay caminos que explorar,
que aún podemos reconstruir nuestra historia desde la autenticidad. Y sobre todo, es la oportunidad de dejar de vivir en función de otros para comenzar a vivir en función de nuestra verdad esencial. Un nuevo relacionamiento puede ser hermoso, pero solo cuando nace de un corazón consciente, no de una fuga. La verdadera transformación no ocurre cuando encontramos a alguien, sino cuando nos encontramos a nosotros mismos, y es desde ese encuentro honesto que surge la capacidad real de amar. Los 40 no marcan el deterioro, sino la madurez del alma. Son el inicio de la vida en su forma más profunda. Una vida sin máscaras, sin prisas y sin miedo de ser auténtico.